Lo que llamáis la UFL como tal, si os gusta llamarla así, yo no la llamo de ese modo, a mucha gente le gusta llamarla así, se puede considerar como un conjunto de anillos enriquecidos. Esto fue construido así en el universo y los planetas. En primer lugar no lo he diseñado exactamente así, pero sí he encontrado un 100% de ello. Puedo dibujar un átomo y puedo dibujar el sistema solar en un papel tal como son, y tan solo dibujando unas líneas terminas consiguiendo una UFL. La UFL es el nombre que le ha sido dado a un tipo especial de célula de combustible de hidrógeno. Se dice que esta célula permite a cualquier motor de combustión del planeta funcionar con solo agua. En 1992 compramos un auto. En aquella época la gasolina estaba a 42 céntimos el litro. El gobierno siempre dice la verdad. Ellos dicen que el petróleo nunca excederá el precio de 42 céntimos por litro. Una semana después, cuando estábamos en la carretera, había subido a 53 céntimos por litro y seguía subiendo rápidamente. Así que cogí estas piezas de acero inoxidable de la chatarra del patio. Las he juntado sin ningún orden en concreto y no sé por qué. Un viernes por la tarde, cuando era el cumpleaños de mi hijo, un 9 de octubre, lo coloqué todo sobre el auto, un rover. La célula la conecté directamente a la entrada del carburador. Aún no sé por qué la coloqué donde la coloqué, pero acabó conectando agua corriente a través de estos platos neutrales hacia el intercambiador de calor del rover del 79S de 3500 sin inyección de combustible. El carburador tenía desconectadas todas las líneas de combustible. No solo desconectadas, las había quitado del todo y aún así se mantuvo en funcionamiento. El funcionamiento de la UFL es algo parecido a esto. Todo empieza con agua corriente del grifo, que es introducida en una cuba para ser acondicionada con una serie de platos magnéticos por los que se hace circular una corriente eléctrica negativa que carga el agua durante horas. Esta agua cargada se introduce en la célula, a la cual se le aplica otra corriente eléctrica por un corto periodo de tiempo. Dentro de la célula, unos tubos de acero inoxidable que están posicionados en un orden de radio estricto reciben una corriente continua oscilante. Al retocar esta combinación de frecuencias creadas que permiten al agua romperse en sus dos partes fácilmente, el hidrógeno va directamente a alimentar el coche a través del carburador, reemplazando la gasolina. Si funciona, la UFL es el único dispositivo de energía de a bordo que permitiría recorrer cientos de kilómetros con solo una botella. La idea de utilizar hidrógeno como combustible básicamente es solo eso, una idea. Pero lo cierto es que se necesita mucha energía para separar el oxígeno y el hidrógeno de manera que se separen las moléculas del agua. Necesitas emplear demasiada energía para romper los enlaces, de modo que cuando vuelves a quemar hidrógeno necesitas de manera urgente liberar mucha energía y que se convierta en agua otra vez. Hemos cogido la célula y la hemos montado en el rover y observamos cómo seguía funcionando después de haber apagado la entrada de combustible. Así que nos miramos mutuamente y nos dijimos, ¿dónde está la cámara oculta? No podía ser tan sencillo. Hazte con tu UFL, que llega con su energía eléctrica artesana que hará explotar a tu motor. Consigue tu prueba de frecuencia, tu incremento de potencia con poca pérdida de energía, con el dispositivo absoluto. Jojojo. I'd never done a day's science. I don't know anything about hydrogen, oxygen gas as such. Don't know about Yule Brown. Anybody like that? Siempre he afirmado que no he estudiado ciencias y no sé cómo funcionan el oxígeno y el hidrógeno como tal. No tengo ni idea de mecánica. Este globo hará varias cosas. Una es que va a implosionar y lanzarse rápidamente hacia el interior. La segunda es que va a implosionar el gas justo hacia nosotros. Qué divertido, estas burbujas van a gotear por aquí y por allá. He añadido una llama al globo fragmentado y hemos conseguido una unidad de frecuencia que es el hidrógeno. La manera de apagar la llama es un poco negativa.
yellow flames that have learned, fragmented, and we've got a frequency in it which is hydrogen. That's a low negative wave. This is power on. This is dead, straight, flame water. Los dispositivos de sobreunidad a veces son llamados dispositivos de energía libre y nosotros creemos que es un uso inapropiado del lenguaje porque está claro que la inercia eléctrica que llega del campo gravitatorio debido a la fractalidad no es gratis y hay que pagar un precio. En el caso específico de los dispositivos de implosión de hidrógeno, la energía que ha sido colocada en el hidrógeno fue puesta ahí por el sol y se ha necesitado trabajo para llevarlo a cabo. Si te fijas en la parte superior del agua en la célula, solo va a absorber cualquier agua salpicaduras hacia el agujero, pero algo diferente ocurre si le aplicas carga eléctrica. Desconectamos todos los medios de introducir combustible al carburador. No había entrada de gasolina al carburador ni ningún retorno hacia el depósito. Todo fue desconectado y lo hicimos funcionar del todo. Purgamos el carburador con agua cargada negativamente, agua purificada hacia la cámara de vertidos. Cogimos la línea de combustible del auto y la hemos limpiado a fondo. Nos tomamos mucho tiempo para limpiarla bien a fondo y asegurarnos de que no hiciera fuego y entonces conectamos la célula. Dígame qué pasaría si retardamos el tiempo de encendido. Decidme cuál es la diferencia entre mi agua y la vuestra, que está cargada. Si consigues que tu agua es mejor, colega. Eso es exactamente lo que he dicho que estaba mal. Si te fijas, el positivo está solo dentro. Este cable se supone que tiene que desaparecer. Esto desafía toda lógica porque no hay agua, no hay hidrógeno, no hay oxígeno entrando. Se está creando otra nueva forma de energía que no puede ser explicada científicamente de la manera en que conocemos la ciencia. Scientifically, as we know science. Okay, that's normally occurred 180 degrees and they'll still fire. Put the spark plugs back to sun and he's still running the gas. But it did fire 180. No. I don't want nobody else touching the car. Alright. Does that make sense? Yeah. We in neutral? Yeah. Joe es muy sincero, es mecánicamente intuitivo, no ha sido educado de una manera formal pero ha evolucionado sus intuiciones mecánicas. Bajo su punto de vista él ha ensamblado lo que él llama un campo magnético octaédrico. Yo lo llamo conjugación de fase, así el enfoque de los conos opuestos de las líneas de flujo magnéticas crean una especie de centro cónico que yo llamo conjugación de fase o implosión. He estado enseñando cómo los capacitores pueden fase conjugar, por ejemplo, cómo un huevo crea la vida. Él ha hecho lo mismo magnéticamente hablando. Las leyes de conservación de la energía en combinación con las leyes de la termodinámica nos dicen que no puedes extraer más energía de un sistema que lo que tenía originariamente. Por este motivo estos artefactos no pueden funcionar. No tiene sentido para mí decir que esto podría funcionar si piensas en un coche propulsado por agua, por ejemplo separando el hidrógeno y el oxígeno, quemándolo y consiguiendo agua otra vez, haciendo una especie de bucle, introduciendo de nuevo agua en el sistema y consiguiendo más energía que la que le habías puesto, haciendo que funcione para siempre una vez que lo has arrancado.
todo lo que sabemos del universo en cuanto a ciencia se refiere intentando comprender cómo funciona el universo y la manera en que funciona el mundo. Todo nos dice que esto es imposible, imposible. Todos los que han visto el coche en funcionamiento creen y piensan que yo he puesto algo de combustible y ha alternado los depósitos, pero resulta que ha cogido el depósito de agua y ha echado un trago demostrando que solo había agua dentro, agua dentro. Están padeciendo algún tipo de delirio, negándose a aceptar la realidad, Con una implosión magnética extrema él puede crear impurezas en el vapor de agua en un vórtice magnético. Creo que relaciona el uso de la UFL con el clásico hidrógeno en los anillos concéntricos del cilindro de metal utilizado. Se identificaría con el final de la tubería de metal que fue extraída primero en el proceso de fabricación porque hay una pequeña cantidad de iones polarizados en la dirección de la línea magnética arriba y debajo de esa pieza de la tubería y si equilibras a la perfección las tuberías concéntricas de extremo a extremo, creas lo que yo llamo una conjugación de fase perfecta o lo que él llama un campo magnético octaédrico. And if you balance those perfectly end to end, the concentric pipes, you create a perfectly what's called phase conjugate, or what he calls octahedral magnetic fields. Me encantaría tener un dispositivo como este en el patio trasero. No tendría que volver a pagar por obtener energía nunca más, pero no va a ocurrir. No comprendo por qué si tenemos la posibilidad de tener energía gratuita por qué tenemos que pagar por la energía, pero esto es por el capitalismo y porque era nuestra conciencia actual, con nuestro grupo original que habíamos creado llamado ASTRO, Organización para la Búsqueda Tecnológica de Ciencia Alternativa. La creamos a principios de los 90 y nuestro cometido era conseguir nuevas fuentes de energía que estaban surgiendo en la actualidad y nos encontramos con un inventor búlgaro que vino a Australia después de la Guerra Fría. Inició una fábrica en Sydney y empezó experimentando reuniendo generadores de gas de hidrógeno y vendiéndolos como aparatos de soldadura. Así que compramos su primer generador de gas de hidrógeno y tuvimos que firmar un documento de que no podíamos usarlo para ninguna otra cosa que no fuera para propósitos de soldadura, aunque queríamos usarlo para hacer funcionar motores de combustión interna. Así que decidimos fabricar nuestra propia célula de combustible. Produciendo hidrógeno bajo demanda conseguimos una eficiencia de consumo de combustible un poco más alta y llegamos hasta el punto de que una noche conduciendo de vuelta desde el casino a Tabula este autoestación vagón de 6 cilindros se quedó sin gasolina. Y lo que hicimos fue complementar con el hidrógeno y el oxígeno que obteníamos de la célula de combustible con la gasolina y aunque se había agotado la gasolina y tosía y escupía seguimos en marcha y cuando llegamos a casa nos dimos cuenta de que el depósito completo se había vaciado y el coche había estado funcionando solamente con la UFL. And when we got home, we found that the bowl of petrol was completely empty and it had been running just on the fuel cell. So that was quite exciting that we Esto fue muy excitante porque conseguimos un 100% de eficiencia a la salida de esta célula de combustible. What happened after that? Lo que ocurrió después es que empezamos a contárselo a amigos, ellos comenzaron teniendo éxito, todos empezaban a hablar y parecía que todos se estaban emocionando con estas células de combustible. Alguien vino golpeando mi puerta y se acercó hacia mí diciendo soy el profesor Ron Davis quien aparentemente ha escrito la ciencia de los gases marrones, gas hidrógeno y gas oxígeno y estaba ahí frente a mi puerta. Había conducido desde Sydney toda la noche. Me dijo soy profesor en Davidson. ¿Sabes cómo son los gases marrones como el gas oxígeno? Yo dije no, lo siento no sé de quién me hablas. Él me dijo de todos modos y por cierto he oído que has creado un auto que funciona con agua. Sí como sea. Sí lo hice. Dijo, ¿puedo verlo?
Dije sí, por supuesto, así que salí a la parte de atrás y traje algunas cosas. Se supone que él quería aprender todo esto. Aquí tienes este gran cilindro que, como puedes ver, tiene agua corriente en esta especie de contenedor de cristal, así que lo cogió y lo conectamos al coche, giró la llave, comprobó todo que no hubiera combustible o alguna otra cosa, lo encendió y... ¿Sabes qué hay en el tanque? Nada. Sabes que no hay líneas conectadas, ¿verdad? Pues vamos a conducir. Lo que estamos haciendo esta noche es que vamos a poner 7000 revoluciones al instante, lo que nos dará una fuerza de empuje para movernos a todos. Por suerte son 7000 revoluciones. Hemos llevado también una al Festival de Acuarios de Nimbin en su 25º aniversario y hemos mostrado la vagoneta Holden con una célula de combustible en su interior, y para sorpresa mía algunas personas se enfadaron porque decían que cómo podíamos dar un paseo por ahí con esta célula mientras ellos tenían que usar gasolina de una estación de servicio, pero un par de tipos de allí dijeron, una nueva célula de combustible mucho más eficiente que la nuestra. Algunos quieren robarme el auto, los colegas quieren llevarse la célula, pero los amigos vienen y van de todas partes. La gente viene y me dice, así lo has conseguido de la nada, dáselo al mundo, y he dicho bien, os lo daré, si queréis que os lo dé, debéis de pasarlo a los demás. Su agua corriente que sale de la parte de arriba tiene conectado un cable positivo en la parte externa y otro negativo por debajo, como podéis ver. Ahora lo conecto al cargador de baterías y... ¡aleluya! Ahora fíjense en la parte lateral. Lo que veis es hidrógeno bajando que no llega a la superficie. ¿Veis este vapor llegando a la parte de arriba? Esto es lo que hace posible que funcionen los automóviles. Sea quien sea el tipo llamado Joe, nunca ha movido un dedo, nunca ha escrito nada, nunca le ha dado permiso a nadie para escribir sobre ello, nunca he ofrecido hacer dinero ni le he cobrado a nadie todavía. Berry Hill ha estado vendiendo libros en mi nombre. Durante años ha escrito libros sobre mí y la información que ha obtenido está equivocada. ¿Cómo funciona la Joe Cell? La Joe Cell, como suele ser llamada por sus creadores, desafía la lógica. En vez de alimentar con hidrógeno el carburador, la tubería se detiene y al final se coloca dentro de una pieza de plástico. El motor se sintoniza con la frecuencia de la Joe Cell, permitiéndole funcionar con una energía universal que algunos llaman energía de punto cero. De todos modos, la comunidad científica lo llama pura fantasía y no la quieren reconocer. Lo que hacernos es ajustar un generador de frecuencia. Esto parece dar salida a algo que sintoniza con el vehículo y lo hace funcionar. El coche que funciona con agua actualmente no funciona con agua. No, funciona con una energía creada por el agua, así es como lo veo yo. Entonces uso agua. No es posible que el agua lo haga funcionar porque la salida de la célula está conectada a un terminal cerrado. Nunca he comprendido por qué el vehículo parece arrancar y funcionar perfectamente cuando nadie más parece poder hacerlo. Esto es muy raro. He ido haciendo pruebas con diferentes autos, quizá 20 o 30, para recopilar información de cómo construir platos y células y demás cosas sin electrolitos, sin entrada de energía que pudieran estar conectadas a la electricidad. Las células sin electricidad, conseguimos impulsiones, explosiones, obtuvimos estos diferentes gases, acabamos consiguiendo un campo resonante dentro de los tubos, así que en la actualidad tenemos tubos alineados que no están conectados eléctricamente pero están dentro del campo eléctrico produciendo gas, así que nos emocionamos al pasar esto. Están jugando con verdades a medias, haciendo cosas que parecen ser posibles porque tienen todos los elementos de algo que podría ser posible, pero las cantidades están mal, tan mal. Lo que ocurrió con la RTA era conseguir la célula de combustible de hidrógeno aprobada por ellos. Querían tener un par de células en coches nuevos a los que ellos pudieran hacerles el test de choque. Esto nos iba a costar $250,000 que no teníamos.
Un miembro local le dijo a un político local e incluso regresó al gobierno federal a la vez que le ofrecieron $10,000 y un coche nuevo si cedíamos los derechos de esta célula de combustible. Pero creímos que esto no era un buen trato porque queríamos mantener algunos de los derechos de propiedad. Así que no lo hicimos y pronto después de aquello tuvimos a un grupo llamado AFES diciendo que no era de nuestro mejor interés seguir esta línea de investigación. Se estresaron mucho hasta el punto de que la policía local nos dijo que no querían ninguna fatalidad en su distrito y nos dieron armas cerradas para que nos protegiéramos con ellas. Así que supimos que la cosa iba en serio cuando hasta la policía nos estaba dando armas para protegernos. We knew it was serious when the police were giving us arms to protect ourselves. El Departamento de Defensa a través de la División H estaba al corriente de lo que estábamos haciendo. Les mostramos el taller en el patio trasero de la casa de Joe donde filmamos durante 3 días. Creo que estaban encantados de lo que estábamos gratuitamente ofreciendo y no vendiendo. Un ingeniero del gobierno vino con la idea de seguir nuestro trabajo y lo que sabíamos. Quería ver mis células y todo lo demás. Era un hombre divertido que en unos minutos me dijo, ¿sabes? Hemos oído que el profesor Davis ha llevado uno de tus autos, que ha cogido el primero y no habéis obtenido respuesta o algo parecido. Mecánicos, ingenieros, físicos, gente del gobierno siguiéndote a todos lados, pinchándote el teléfono, amenazándote. Después del año 2000 iban a hacer artículos sobre mí y todo lo demás. Recibimos llamadas de que alguien quería meterme en una bolsa y destrozarme el buzón si no olvidaba la historia y me silenciaba. No es interesante que vengan y se lleven tu auto. Stan Meyer, la primera vez que escuchamos hablar de él fue a principios de los 90. Tenía un buggy Volkswagen Dune que funcionaba con una célula de combustible que tenía un 100% de eficiencia. Fui a visitarle y ver su fábrica en Columbus, Ohio. No solo tenía automóviles y autobuses funcionando con esta célula de combustible, además tenía un jet Commander de 13 asientos. Stan Meyer me dijo que no tenía mucho miedo de la energía que podía obtener y que iba a seguir adelante y desarrollar sus células de combustible de todos modos, especialmente desde que había descubierto la frecuencia con la que separar el agua fácilmente. Pero desgraciadamente un día estaba almorzando en un restaurante. Se levantó de repente gritando "me han envenenado", caminó hacia el exterior y murió asesinado. En 2 años perdimos a 3 grandes inventores, perdimos a Bruce de Palma, a Stanley Meyer y a Sid Brown. A día de hoy la investigación sobre esta célula de combustible no es estrictamente legal y no está permitido que salga a la luz. Mi desafío a los que afirman poder realizar este tipo de cosas es que lo traigan a la universidad y solo enseñen a los ingenieros y profesores de física y que demuestren a una audiencia escéptica que realmente funciona. Habrá un buen puñado de premios Nobel a quien mostrar si el artefacto realmente funciona. Yo seré uno de los que estará fascinado de ver si todo lo que sabemos sobre física será revocado. Así que tráelo. Podemos hacer funcionar casi todos nuestros motores de combustión interna y directamente en hidrógeno implosivo, más bien rápida, fácilmente e indirectamente. Así que la lección aquí es buena y la civilización puede aún hacerla si podemos enseñar el principio. Para alguien que haya visto esto y todavía crea que puede haber algún tipo de truco involucrado, quizás su conciencia no está preparada para aceptarlo. No tenemos ningún interés en hacer dinero, no tenemos ningún interés en hacer negocio, ni en volvernos famosos, alcanzar la gloria o lo que sea en absoluto. Nuestro único objetivo ya está hecho. Es como Thomas, ¿sabes? Colocando su dedo en la llaga de Jesús en la habitación. Él la ve, sabe que Jesús murió en la cruz pero no es capaz de creer hasta que mete el dedo en la llaga. No quiero caerme al suelo, no quiero caer en la historia, conócenme como un tipo sencillo.